Hola, muy buenas noches, bienvenido a este su programa Café en su Presencia. Hoy estamos disfrutando de la bondad que Dios nos permite al ver un día más de vida, al disfrutar la grandeza que Dios tiene para con nosotros. El día de hoy me llena de gozo, de placer tener a un hermano quien nos va a hablar de la grandeza de Dios en su vida, de lo que Dios ha hecho a través de su vida en todo este tiempo. Estamos aquí para impartir bendición de parte de Dios, dar a conocer los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Como dijo nuestra antigua invitada Nelis, no hay milagros grandes o pequeños, son milagros. Y el mismo Dios que puede abrir el mar rojo es el mismo Dios que le puede proveer de un parqueo si es lo que necesita en el momento. Y eso es lo que estamos compartiendo, entrevistando, hablando, una manera más jocosa de la palabra de Dios, de la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Eso es Café en su Presencia. Como cada jueves tenemos a un invitado que nos llena de gozo y de placer ver cómo Dios se ha manifestado, cómo Dios se glorifica en la vida de nosotros. Esperando que esta semana hayan caminado bajo la cobertura del Altísimo y declarando sobre su vida bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Declaramos que la mano poderosa de Dios está sobre su vida, que los cielos camina en cielos abiertos, que lo que tanto ha pedido, que lo que tanto ha anhelado, hoy en esta semana comienza a cumplirse, que lo que está pasando, Dios tiene planes de bien y no de mal. Si nos agarramos de esa palabra, de que Dios tiene planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, vamos a ver las cosas de manera diferente, vamos a ver desde la perspectiva que Dios tiene para con nosotros. No a enfocarnos en que las cosas que suceden es para mal, no, es todo lo contrario. Es enfocarnos en saber que todo lo que acontece es para bien, porque es conforme a nuestros propósitos, somos llamados y todas las cosas nos van a ayudar a bien. Lo que sucede conviene cuando comenzamos a vivir por fe, no por vista. La visión te puede confundir, la visión te puede distraer, pero la fe te va a llevar a un puerto seguro, a un puerto de paz, a un puerto de donde está el Maestro, quien es nuestro guía. En esta semana tenemos a un invitado, como dije, que me llena de gozo, de placer. Un invitado que, aunque tengo poco conociéndolo, pero el Espíritu habla a nuestro espíritu y nos dice, nosotros somos cartas abiertas, cartas leídas, y nos permite estar en coinonía, en empatía uno con los otros. Y aunque tengo poco tiempo de conocerlo, me llena de gozo tener a nuestro hermano Tito Martín Bautista Jr. Lo dije todito. Sí, gracias. Escucharte hablar sobre el poco tiempo que tenemos conociendo y la realidad es que hemos hecho química. Yo creo que el sentimiento realmente es mutuo. Y más que es un sentimiento, es una realidad espiritual. Cuando uno logra conocer a alguien que ama a Dios y que también procura agradar a Dios con su vida, es fácil uno conectarse, por así. Pero en realidad Tito es mi apodo. Sí, mi nombre no, se lo dije todo. Sí. Si acaso hay alguna duda, ese. Sí, mi nombre completo es Junior Martín Batista. Cariñosamente Tito. Cariñosamente Tito. ¿De dónde sale Tito? De Martín, me llamaban Martincito, de Martincito me sacaron Tito y ahí vamos reduciendo, vamos a ver a dónde llegamos. De momento me dirán Tito, hermano todo. Pero es un gozo estar acá y como tú también hablabas, anunciar las virtudes de nuestro Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esa es la vida del cristiano. Yo creo que todo creyente tiene algo que decir. Amén. Sobre todo cuando ha sido impactado por Dios, cuando su vida ha sido transformada. Todos tenemos un testimonio, ya sea un milagro grande o milagro pequeño, como dijo, parece la hermana Nelly. Realmente para Dios nada es imposible. Amén. Y todo tiene importancia ante los ojos de Dios. Amén, qué gusto me da escucharlo, realmente es una realidad. Pero cuéntame de usted, ¿quién es Junior Martín Batista? Ahora lo dije bien. O sea, correcto. Bueno, soy mi hijo, soy padre, soy esposo, hermano, y soy un siervo de Dios. Y mi anhelo es ese, que algún día digan, adjunto a mi nombre esté ese título, un siervo de Dios. Amén. Sería genial. Amén. Ese es mi objetivo. Y ver a Dios cara a cara algún día.
va a verlo para bien, nunca para vergüenza, sino ver a Dios para bien. Pero eso soy yo, padre, esposo, hermano, amigo y empleado también. Pero antes de eso me tocó eso. O sea, ¿cómo ver a Dios para bien, no para mal? ¿Cómo lo explica? No, yo creo que todos de algún modo veremos a Dios. Según la palabra de Dios, ¿no? Lo que podemos extraer de ella es que todos veremos a Dios. Pero algunos verán a Dios para vergüenza, para juicio, para recibir condenación eterna. Pero otros verán a Dios para vida eterna. Recordando aquel pasaje cuando Cristo dice, venid benditos de mi Padre al gozo de mi Señor. Y unos entrarán para vida eterna y otros para perdición eterna. Me refiero a eso, a que al final de mi vida, y yo creo que como cristianos todos tenemos ese objetivo, ver a Dios bajo esos términos, que cuando Dios nos vea nos diga, bien hecho siervo, bien lo has hecho. Ese es el objetivo realmente, y esa es la meta mayor que yo me pueda visualizar. Y tiene un parámetro como que te puede poner en ese lugar de vergüenza o de honor. O sea, hay un filtro, algo. O sea, somos cristianos, conocemos que la Biblia nos da indicaciones, nos da direcciones, pero por veces la Biblia es grande y nos puede mostrar ciertas, no diferencia ni contradicción, porque la Biblia no se contradice, más se complementa. Pero muchas interpretaciones que le dan la gente puede tal vez confundir, ¿no? ¿Cómo tú pones ese parámetro? Bueno, no sé, el parámetro que yo puedo identificar según... Sí, personalmente. Según lo que he podido ver en la palabra, se refiere a negar la fe. Aquel que niega la fe, aquel que... Cristo dijo en un momento, el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él, delante de Dios y sus santos ángeles. Se refiere... la meta, para mí, puedo decir que soy salvo por gracia, amén, por la gracia de Dios. Y el objetivo mío no es ganar, ni de ningún cristiano va a ganar la salvación, donde muchas veces nos perdemos. No podemos ganar la salvación, sino caminar en las obras que Dios preparó de antemano, como lo dice el Señor en la carta a los Efesios. Pero en realidad, Efesios 8:10. Pero en verdad hay personas que se avergüenzan de algún momento y que en algún momento niegan la fe. Entonces yo entiendo que esas personas verán a Dios en algún momento, pero bajo malos términos. Me refiero a aquellos que han partido de esta tierra sin recibir al Señor como su Salvador y su suficiente Salvador. O sea, no creo que eso es algo controversial. En verdad hay personas que lamentablemente no se van a salvar. Me refiero a esas personas que verán a Dios algún día y será algo muy triste. Ver a Dios bajo los términos de haber partido de esta tierra sin reconciliarte con Él por medio de la sangre de Cristo. Pero la Biblia nos dice que aquellos que creyeron en su nombre, el Señor le dio potestad y derecho de ser hechos hijos de Dios. Por tanto, somos hijos de Dios y le veremos bajo esos términos. Entonces ese es mi objetivo. Cuando digo es que mi objetivo, me refiero a que yo sé que está seguro. La salvación es algo que está seguro. Pero también el apóstol Pablo dice, yo no pretendo haberlo alcanzado, sino que una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está hacia adelante, tratando de agarrar aquello para lo cual yo fui llamado. Pero Nelson, tú me metiste de una vez en teología. No, te prepárese. Pero una cosa, Pablo cuando se refiere a eso, no necesariamente se está refiriendo a la salvación, más se está refiriendo a su conducta humana. O sea, yo no soy perfecto, tampoco pretendo que soy perfecto, pero sí me extiendo, no está hablando de la salvación como tal. Pero la pregunta en sí es, ¿cómo se la puedo canalizar de manera más sintética? O sea, la salvación no se gana, pero sí se pierde. ¿O cómo explica eso? La salvación es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, pero hay que cuidarla. La salvación no se gana. No hay nada que los seres humanos podamos hacer para ganar la salvación. ¿Qué puede hacer el hombre para ganar la salvación? Es un regalo. Amén. Eso está establecido. Pero no un regalo porque sea barato, un regalo porque es muy caro. Exacto, porque el hombre no lo puede conseguir por sí mismo. Esa salvación se llama la gracia de Dios. Ahora, es un regalo, pero hay que cuidarlo. Se puede perder. Es como cuando los profesores te dicen, bueno, o inician la clase, aquí todo el mundo tiene un 100. Todo el mundo tiene un 100. Ahora que hay que tratar de mantener ese 100. O sea,
Yo sé que es un tema muy controversial, sí, que si el arminianismo, que si el calvinismo, pero en realidad... El pelagianismo también. Exacto. Pero en realidad la Biblia nos dice que cuidemos. Dice, cuidado vuestra salvación con temor y temblor, dice la carta a los hebreos. No se pierde fácilmente, pero lo que sí se pierde fácilmente es la comunión con Dios. Podemos perder la comunión. Y una cosa lleva a la otra, porque sin comunión con Dios... Exacto. Podemos perder la fe en algún momento. Y la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el propósito nuestro como cristianos es agradar a Dios. Amén. Dice el apóstol Pablo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó como soldado. Ahora yo estoy tirando versículo y versículo. Te dijo que estaba disponible. Amén, estaba disponible y que no tenía miedo. Claro. Que el miedo lo dejó en la casa. No, en una gaveta pequeña que tengo. Entonces, agárrese. Pero hábleme de cuándo usted se convierte. ¿Qué pasó en ese proceso? ¿Qué estaba pasando antes de seguir con las preguntas? Bueno, yo me convertí en el 2004. Yo andaba en una fiesta. ¿Hacen ya cuánto? ¿16 años? 16 años, sí. En verdad, mi madre siempre me inculcó la palabra de Dios, pero llega una etapa en la adolescencia, sobre todo, cuando uno se revela y bueno, se cede ante las ofertas del mundo. Y me aparté de lo que tenía que ver con la iglesia, pero siempre recordaba la escuela bíblica, la escuela dominical, muy importante eso. El caso es que yo andaba en una fiesta y en medio de la fiesta Dios habló a mi vida, en medio de un camp o de una fiesta, y me dijo, te doy la oportunidad de cambiar tu destino. Y eso nadie te predicó, No. Dios empezó a tratar conmigo ahí ese día, fue un domingo en una fiesta, en un car wash. Wow. Y el Señor me dice, te doy la oportunidad de cambiar tu destino, de una manera tal que solamente Dios sabe hablar al alma de los individuos. Amén. De manera tal que es inexplicable cuando Dios habla a nuestra alma. Dios habla a nuestro espíritu. De hecho, el lenguaje que nosotros tenemos es muy limitado para expresar las cosas espirituales. Claro. Y Dios habló a mi vida. Y nada, ese día Dios transformó mi vida. Hay muchos detalles que no voy a abundar al respecto sobre hoy, pero desde ese día le entregué mi vida a Cristo. Yo me había convertido anteriormente, como un mes anteriormente, pero fue una noche, respondí a un llamado, me invitaron a la iglesia y respondí, fui la misma noche, me fui para la discoteca. Me fui a la discoteca. Pero esta vez fue algo contundente. Y pude ver que fácilmente, si seguía mi vida como estaba, me iba a perder. Que sin Cristo no podía. Que iba a la condenación eterna. Que no tenía una relación con Dios. No había resuelto el problema del pecado en mi vida. Y Dios al hablar me dice, te doy esta oportunidad. O sea, ya tú resolviste el problema del pecado. No lo resolví yo, lo resolvió Cristo en la cruz. Lo resolvió Cristo, ahora estoy en otro proceso, se llama el proceso de santificación. Es paulatino. La salvación ya tiene ese, dame el cruz como que concha. No, la salvación es instantánea. Sí. Y la obtuvo Cristo por nosotros en la cruz. La santificación es un proceso que es paulatino. A veces avanzamos mucho, pero a veces también atrasamos, ¿verdad? Alguien dijo que nuestra alma ha sido rescatada y salvada por la sangre de Cristo, ¿verdad? Amén. Pero nuestra mente está en un proceso, ¿verdad? Que ahí es donde está la batalla real, es en nuestra mente, es en nuestra alma, en ese sentido, donde el Espíritu Santo, que es quien habita en nosotros, nos va guiando y nos va aconsejando como buen pastor. Amén. Eso me recuerda una palabra que dijo Martín Lutero, me parece, que él dice, cuando yo me fui a bautizar, yo pensé que en ese momento se iba a matar o iba a morir el viejo hombre. Pero el chamaco sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Martín Lutero dijo eso, wow, nunca había leído eso. Sí, entonces, o sea, no es algo que uno va y ya sana. Mucha gente, incluso estaba hablando con mi hermana en esta semana, que ella me dice que ella no entiende mucho porque es que cuando las personas vienen a los pies de Dios, debiera como sanársele todo, no tener ningún problema, y que ya están como una esfera. Y dije, no es así, o sea, no es que nosotros entramos en una esfera, lo que pasa es que tenemos nuestra confianza puesta en Dios y ya lo que venga lo miramos de manera diferente, pero igual, o sea, nosotros tenemos aflicciones, porque Jesús mismo dijo, en el mundo tenéis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, y en ese que está nuestra confianza, en Jesús, que Él venció, y nosotros también venceremos. Pero háblame de un proceso, usted un proceso de enfermedad, me contó su esposa,
realmente. Diana, que estuvo aquí hace 2 capítulos atrás, cuéntame de ese proceso, qué pasó. Sí, hay cosas que a veces tú dices, bueno, esto me lo explicará Dios cuando yo lo vea un día. Y a veces llega la enfermedad a nuestra vida. Y como tú dijiste al principio, a veces la gente se convierte, viene a los pies de Cristo y cree que todos sus problemas se van a resolver. En realidad la batalla continúa, lo que toma es una forma diferente desde el punto de vista de alguien que venció, porque Amén. En Cristo somos más que vencedores. Amén. Cuando yo me convertí, yo trabajaba en un hospital, en el hospital de Herrera. De Herrera, en República Dominicana. En Santo Domingo, República Dominicana, sí. Y ahí Dios me dio la oportunidad me levantó en ese lugar a predicar. Y a través del altoparlante del hospital, yo predicaba todos los días. Daba una predicación llamando a la gente a que venga a los pies de Cristo. Dios puso en mí eso, como creo que es parte del ministerio, la gran comisión de cada uno. Del llamado que tenemos, amén. Y nada, yo ahí predicaba diariamente. Dios puso una gracia en mí que los directores del hospital me permitían eso. El caso fue que hubo un cambio de gobierno. Yo trabajaba en el área de admisión, de emergencia. Y ahí, allá todo es política. Todo es política en nuestro país. Bueno, el caso fue que me cancelaron de esa posición. Para mí fue un shock, fue un impacto, porque yo dije, bueno, por aquí yo estoy haciendo la obra, estoy glorificando a Dios. Y me cancelan, quedo desempleado. Era una situación crítica porque en el momento yo era el único que trabajaba. Pero no solamente me cancelan, sino que un mes después yo empiezo a toser, empiezo a tener una fiebre, a perder el apetito, empiezo a sentirme muy débil, sudores en la tarde. Y cuando fui al hospital para ver qué era lo que me estaba pasando, me dicen que tenía tuberculosis, hermano. Wow. No solamente estoy desempleado, sino que contraje la tuberculosis. Sí. Y fue un momento muy difícil. Me acordé de Job, porque Job perdió todo. Pero ¿no tenía hijos en ese momento? No. Ay, qué gracias a Dios. Éramos novios, Diana y yo. Y me acordé de Job mientras iba con ese diagnóstico del hospital a mi casa, a pie porque no tenía vehículo, a buscar el transporte público. Y lloré. Y me sentí un poco indignado con Dios, por así decirlo, porque yo creía que todo me iba a salir de maravilla, a pedir de boca, porque yo estaba predicando el evangelio, estaba haciendo la obra. Y un gozo. Pero como tú dijiste al principio, tú citaste a Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Amén. Eso parece que es un versículo muy rebuscado, pero es una gran realidad. A los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Aún las enfermedades tienen su propósito en Dios. Y si no lo entendemos ahora, lo que tenemos que hacer es confiar. Amén. Y algún día el Señor nos dará, cuando lo veamos en eternidad, nos dará una explicación, o por lo menos ni siquiera tendrá que hablarnos. El punto es que yo quedé en fe y me enfermé y nada, empezó un proceso de un tratamiento. Aquel que ha sufrido algo así sabe que es un tratamiento muy arduo. Y nada, eso ocurrió. Pero salí de esa situación, salí del desempleo y salí de la enfermedad por la gracia de Dios. ¿Quieres que te cuente? Sí, por favor, ¿cómo pasó? Porque me volaste muy rápido. O sea, estás enfermo, sin trabajo, ya está todo resuelto. ¿Qué pasó en ese proceso? Bueno, sí, agoté un proceso de tratamiento como de algunos 9 meses. Pero durante todo ese tiempo estoy desempleado. Y me enfoqué en estudiar la palabra de Dios. Me acuerdo de un hermano que me habló de la mecánica del judo, por así decirlo. Sí, cuando tu enemigo te hace fuerza contraria, usa esa misma fuerza de tu oponente en su contra. Bueno, yo asumí que todo eso no venía de Dios. Y dije, bueno, si me han quitado el empleo perdí mi salud, estoy en este proceso, lo que me voy a poner a orar, a estudiar la palabra y a prepararme para otro empleo. El caso fue que luego que salí de ese tratamiento, fui donde un amigo mío me hizo un sueño. Hay gente que cree en los sueños, yo creo en los sueños que son reales. Pero lo que dan para leer, la lotería. No, hay sueños. La Biblia habla de sueños, de José, Daniel y por ahí se va. Uno sabe cuándo es Dios que está hablando contigo. El caso es que me hizo un sueño, y en ese sueño me soñó que el director del hospital, el que me canceló, me vino a buscar y me dijo, Junior, te quiero que venga a trabajar nuevamente, te quiero como supervisor. Y desperté. Y dije, no, era un sueño. ¿Sabes que uno de esos despierta? Era un sueño.
Bueno, y me volví a dormir porque no tenía que ir a trabajar a ningún lado. Aprovechando la coyuntura, ¿eh? Y mientras me duermo, vuelvo y sueño otra vez que el nuevo director del hospital, que era un general de la Fuerza Aérea, viene y en un vehículo muy lujoso y me dice: ven, Junior, que te quiero como supervisor otra vez del hospital. Y ya desperté y dije: bueno, no me dormí más. Pero los dos sueños en la misma noche. La misma noche, sí. Como el faraón prácticamente. Exacto. Luego, sí, precisamente así lo entendí yo después. Y nada, fui donde un hermano, Gerald Ogando, Dios le bendiga donde quiera que esté. ¿Ese no es el comediante? Tienen el mismo nombre, pero este no es chistoso, pero nada comediante. El caso es que el hermano Gerald Ogando me dice: mira, tú estás desempleado, ve a tal sitio que están contratando personas. Lo único que hay que hablar inglés, y yo no sabía ni papa de inglés. Digo, bueno, pero... Te va a entrar que el primer requisito es hablar inglés y tú no sabes inglés. No, yo sabía como quiera fuiste. Yo sabía el how are you, y por ahí se va. Yeah, y my name is. My name is. Y la cuestión es que fui al sitio y cuando llego a ese lugar yo voy bien vestidito, con un currículum, un folder amarillo, mi currículum, y cuando llego al lugar no entiendo ni un 30%, ni un 70% de lo que dicen. Entiendo un poco de lo que están hablando, pero sigo ahí, no sé, fui, porque estaba desempleado. Y luego que me tocó la entrevista con el gerente general, la palabra en inglés fue General Manager, cuando me dijeron: usted va a hablar con el General Manager. Yo, emocionado. Eso me dijo: fue algo increíble, esa palabra yo nunca la había oído, yo creo que hablar con el presidente. Y cuando me siento frente al gerente general, que él me dice su nombre, que él ve mi currículum y vamos a hablar, yo estoy asustado porque creo que me van a hablar en inglés. Una entrevista en inglés, un trabajo en inglés. Si es supuestamente un trabajo en inglés, todo tiene que ser en inglés. Yo practiqué en la noche una frasecita que decía: if you give me the opportunity, I will do this job. Yeah. Ahora yo lo digo muy bien, pero anteriormente con su acento y todo. La situación es que él abre mi currículum y lee mi nombre. Mi nombre es Junior Martín Batista Rojas. Ese es mi segundo apellido. Y él me dice, el gerente general me mira y me dice: oh, pero tú y yo nos llamamos iguales, mi nombre es Junior Rojas. Y yo digo: pero usted y yo somos primos. No, cambia coyuntura. De ahí, entonces, bueno, Dios puso la gracia. No me entrevistaron en inglés. Y sencillamente algo pasó, lo llamaron y me dijo: welcome on board. Bienvenido a bordo. O sea, evidentemente Dios abrió una puerta. Dios abrió puertas para mí. Ganaba el doble de lo que ganaba en el hospital. Me daban comida, transporte. O sea que era un trabajo que había que agarrar. Pero ¿cómo es el trabajo de inglés? Tú no sabes inglés y tú estás trabajando. ¿Cómo fue ese proceso? Fue eso bien. Bueno, claro. ellos me daban un guión de lo que iba a decir, un script de lo que tú ibas a decir. Me lo dieron por escrito. Había una semana de entrenamiento y en esa semana yo me aprendí el guión, el script. Era vendiendo medicamentos. El punto es que a los 3 meses de estar ahí, yo era ya supervisor de ese lugar. O sea, el sueño que te hiciste. Exactamente. Es algo que siempre lo llevaré ahí porque fue todo paso a paso. Yo era nuevo creyente y luego de tener tanto entusiasmo predicando el evangelio y en el proceso de enfermedad, y que ver cómo Dios obró paso a paso, verlo tan claro, fue algo que marcó mi vida realmente. Y nada, hasta el día de hoy aprendí inglés ahí. O sea, donde tú fuiste para trabajar en inglés fue que aprendiste inglés. Ahí me enseñaron, aprendí inglés. Hay que Dios se mueve de forma misteriosa realmente, pero siempre es para bien para nosotros. Simplemente lo que tenemos es que confiar y hacer lo que nos toca a nosotros. Porque si tú no hubiese ido a esa entrevista, Dios no se había glorificado en esa posición. O sea, muchas veces nosotros tenemos el milagro de Dios a la puerta, solamente tenemos que abrirla, pero que también nosotros estamos esperando que Dios nos abra la puerta. O sea, yo entiendo algo particular mío, que es que yo tengo que hacer todo lo que esté a mi alcance y dejar lo que le toca a Dios, pero yo no puedo dejar de hacer lo que a mí me toca. ¿Qué piensas tú de eso? Yo creo que eso no es particular tuyo, eso es bíblico. El Señor le dijo a Josué: esfuérzate. Josué capítulo 1 verso 9 dijo: esfuérzate y sé muy valiente. Dijo: en lo que tú emprendas, yo te prosperaré. Y el Salmo capítulo 1 dice que
al final dice, y todo lo que esa persona haga le saldrá bien, ¿verdad? En una ocasión, cuando Cristo va a resucitar a Lázaro, había una piedra en la tumba y el Señor le dijo a las personas, muevan esa piedra, esa roca que estaba obstaculizando la tumba de Lázaro. Y luego que la gente movió la roca, el Señor dijo, Lázaro, sal fuera. O sea, ¿qué era más difícil para Cristo? ¿Mover una roca o resucitar a un muerto? Wow. Entonces lo más difícil Dios lo hará en nuestra vida, pero lo que nos corresponde a nosotros tenemos que hacerlo. La vida cristiana es bien práctica realmente. Recordamos también el milagro de los panes y los peces. Al final, que todo el mundo se llenó, como estamos tú y yo llenos de haber comido, todo el mundo se llenó de panes y peces. El Señor le dijo, recojan lo que quedó, y quedaron 12 canastas. Y dice, recojan para que no se pierda nada. Son detalles como eso, que a veces uno en la vida cristiana cree que todo es milagroso y que vamos a caminar caminando sobre las nubes. Y todo será palomitas de maíz y florecitas. No, hay una parte que nos corresponde. Dios espera que nosotros hagamos nuestra parte como personas sabias, porque la sabiduría viene de Dios. Amén. Y dice Santiago que si alguien está falto de sabiduría, pídalo al Señor, quedará abundantemente y sin reproche. Pero, o sea, Dios es un Dios de detalle. Dios es un Dios que se glorifica en cositas pequeñitas que tal vez uno la da por te doy otro ¿sí? De detalle. Dice que cuando el pueblo de Israel pasó el mar rojo que cruzaron, dice que pasaron en seco. O sea, que ni siquiera sus zapatos se llenaron de lodo. O sea, son detalles, cosas así como tú dices, que Dios la tiene bien presente. Y en eso es que muchas veces a nosotros se nos nubla el entendimiento y no podemos ver esos detallitos, porque siempre nos enfocamos en lo que no podemos, o sea, en lo grande, pero también hay cositas pequeñas que nosotros, que Dios nos da la oportunidad de ver y no le damos gloria y no le honramos, porque la damos por sentero, porque nos corresponde. No, nada nos corresponde. Todo lo que nosotros hacemos es por gracia y favor de Dios. Pero, ¿qué pasa? Yo escuché a Yesenia Tech, no sé si la has escuchado, sí, claro, que ella estaba hablando de por qué muchos cristianos no consiguen o no salen de su lugar de humildad, porque muchas veces confunden la humildad con pobreza y no es lo mismo. O sea, una cosa es ser humilde y otra cosa es estar en miseria o pobre. Pero muchos cristianos pasan casi su vida en eso. ¿Por qué se debe eso? O sea, tu entender, yo soy cada cabeza es un mundo, cada cual tiene su forma de pensar, pero es algo que pasa mucho en la iglesia. Cada cabeza es un mundo, pero la palabra de Dios es una sola. Así que hay muchas formas de interpretar, y mucho menos, pero en realidad Dios no quiere que nosotros nos confundamos. Dios es un Dios claro. Cuando hablamos de humildad, nadie más humilde que Cristo. De hecho, Él se describió a sí mismo y dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y humildad no quiere decir, humildad no es sinónimo de miseria, no es sinónimo de falta de educación, no es sinónimo de falta de costumbre. Y humildad no es sinónimo de pobreza, como tú dijiste. La Biblia habla de Job, que el Señor le presentó su currículum, el perfil de Job al enemigo, y Job era un hombre que era ante los ojos de Dios perfecto en su momento, sí. Y yo creo que es falta de un esfuerzo real. Todos tenemos el llamado. Dios nunca llamó a nadie que no estuviera trabajando. Fíjate, llamó a Pedro, estaba pescando. Llamó a Gedeón, estaba trabajando. A Eliseo, estaba orando. O sea, tenemos el llamado de hacer lo que nos corresponde, de prepararnos, de educarnos, de trabajar, de hacer un esfuerzo real nosotros por salir adelante, por sacar a nuestra familia adelante. No podemos entonces ser negligentes y decir que nuestra situación, ya sea económica, ya sea académica o como sea, estamos ahí porque es que así es que Dios lo quiere. Eso no es real. Y esa frase, así quiso Dios, hay muchas cosas que nos pasan, que no fue Dios que la quiso, que fue que no planificamos bien. Cristo habla, ¿quién que va a hacer una casa o una torre? No se sienta y calcula primero. A hacer todos los parámetros. Para que luego nos digan, fulano empezó y no terminó. Entonces, son detalles, como tú dijiste, que los detalles es que realmente está el enemigo. Alguien dijo, los detalles es que está el diablo. Y dice
para terminar esta parte, el libro de Cantar de los Cantares dice, cazando las zorras pequeñas, porque hay cosas que son pequeñas que nos dañan la vida, malos hábitos yo creo, pero en realidad la riqueza y la humildad pueden que sean sinónimos. Se puede ser humilde y ser muy rico, como se puede ser muy pobre y muy orgulloso. Totalmente. Y es que muchas veces nosotros, me refiero a nosotros, y tal vez no me incluyo, pero sí al gremio como tal, es que llegamos a los caminos de Dios y tal vez en la vida secular teníamos metas, teníamos metas a largo plazo, objetivos, pero llegamos y como que se nos cambia el chip y ya nos quedamos en donde estamos hasta que Dios haga o hasta que una voz de otra tumba comience a hablar y diga algo. Y por eso también mucha gente que puedan ser adinerados, que tengan objetivos, le da miedo convertirse por personas que olvidan que tienen una vida aún siendo cristianos y que tienen la oportunidad de sacar eso y aprovechar y ver lo que Dios tiene para darle a ellos, pero que tienen que hacer el esfuerzo. No, aquí he visto muy poco en este país, pero en nuestro país hay mucha gente que se dedican al evangelio completo, que dicen Dios me llamó al ministerio completo, pero lo que pasa en todo el día entero en pantalones cortos, jugando dominó y en el barrio. ¿Cómo es un tiempo completo? Me imagino que has tenido esa experiencia o has conocido a alguien. Claro que sí. Es que tenemos que siempre ir a la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo, ¿sabe que el apóstol Pablo sí fue alguien que estaba a tiempo completo? Sí. Pero a pesar de eso, le dice a una de la iglesia, me parece que a los Colosenses, le dice, mire, yo he trabajado día y noche. ¿Sabe que Pablo hacía tiendas, casa de campaña, por así decirlo? Yo he trabajado día y noche, sí. Él dice, yo he trabajado día y noche para que no se diga que yo estoy detrás de ustedes por lo que ustedes me puedan dar. O sea que Pablo, siendo un hombre que ninguna de estas personas que presumen de trabajar a tiempo completo, fue un hombre que a pesar del tiempo que le dedicaba a su ministerio de predicar el evangelio como apóstol, también él sustentaba su propio ministerio. Pero la frase tiempo completo, eso solamente se va a ver por sus resultados. Y hay una frase que yo sé que es bien trillada, muy repetida, pero es muy real, y es, si Dios te llamó a eso de tiempo completo, como quiera que tú lo quieras, se tiene que ver el resultado de eso. Amén. Se tiene que ver el respaldo de Dios. Porque no es cierto que Dios te va a llamar a tiempo completo y tú vas a descuidar tu familia, porque eso riñe contra la palabra de Dios. Dice que aquel que no provee para su familia es peor que un inconverso. Exacto. O sea que nosotros no podemos dejar de hacer una cosa y olvidando la otra. Usted tiene que asegurarse de que usted está haciendo lo que Dios le ha pedido en términos de llevar la palabra de Dios, pero también sin dejar de ser carga para otros. Total. Y es que es como mantener un equilibrio, o sea, mantener un equilibrio completo. Dios no nos va a decir una cosa que dañe otra. Y mucha gente ministerialmente hablando grande, que han alcanzado mucha fama, se podría decir, han descuidado la familia, han descuidado eso. Entonces por ahí se mete el enemigo. Porque yo tengo mi familia y tengo mi ministerio, pero no puedo enfocarme solo en el ministerio y olvidar a mi esposa y a mi hija. O sea, no está bien. Tampoco puedo concentrarme en ella y olvidar el ministerio. O sea, tengo que manejar eso, pero eso se hace difícil. O sea, no sé cuál es tu posición realmente en el ministerio y esa parte, pero me gustaría escucharlo. La digo, es una cuestión de prioridades. Y si usted hace una visualización o una lista breve de cuáles son las prioridades, en primer lugar está Dios. Amén. En segundo lugar está la familia. Total. Porque las iglesias están compuestas de familia. Y cuando Pablo habla sobre los requisitos de un pastor, los requisitos de un diácono, está todo ligado a su familia. Que tenga a sus hijos en sujeción, que gobierne bien su casa. Porque si no gobierna bien su casa, ¿cómo va a gobernar o dirigir en la casa de Dios?
O sea que evidentemente, en segundo lugar, está la familia. Primero Dios, luego la familia y después la iglesia. Cuando hablamos de la familia, hablamos de como padre o como esposo o como esposa cumplir el rol que Dios le dio. Totalmente. Al esposo le corresponde el sostener su familia. Obviamente vivimos en una sociedad capitalista donde ambos pueden, el hombre y la mujer pueden trabajar y proveer para la casa, pero en última instancia le corresponde al hombre suplir las necesidades de la casa. Amén. Sí, pero es bien bonito, o sea, el orden. Es bien bonito el orden, pero ¿cómo podemos llevarlo a flote, mantener esas dos cosas? Porque que Dios es primero, claro, la familia. Pero la familia después viene entonces el ministerio, siguiendo orden. Sí, es la iglesia. La iglesia, pero ¿cómo podemos mantener ese orden? Bueno, sencillamente hay que bien administrarse. Distribuir bien el tiempo también, pedirle sabiduría a Dios y no apartarse de ese orden, porque lamentablemente muchas personas se han salido de ese patrón, o somos demasiado espirituales y nos olvidamos de las cosas que tienen importancia, que son verdaderamente también espirituales, porque el cristiano no tiene dos vidas, una espiritual y una, usted es quien es, Dios, y donde quiera que uno vaya tiene que ser la misma persona. O sea, yo creo que esa receta se debe aplicar a todas las personas, pero cada quien tiene su situación en particular. Lo que tiene que pedir la sabiduría a Dios para distribuir su tiempo. Y como Cristo le dijo a los fariseos, era necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Amén. Amén. O sea, yo creo que ese equilibrio, ese balance es algo personal en realidad. Voy a hacer una pregunta un poquito... buena. No, todavía estamos en tiempo. Son 3 preguntas que quiero hacerte un poquito clave. Primero, el programa es Café en su presencia. Sí, ¿no? primero cubra a tu familia, cubra a todos tus hijos en la poderosa mano y la sangre de Cristo Amén. Jesús. Que nada le acontece y que nada pase. Amén. Pero háblame de la homosexualidad como cristiano. ¿Qué piensas tú? ¿Por qué tú cubriste a mi familia? No, porque después vienen preguntas. Amén. Y quiero establecer el reino de los cielos sobre tu casa y su familia. Amén. Bueno, para ser directo y simple, Dios ama a todas las personas. El amor de Dios es para todos nosotros, a todos los pecadores. De hecho, Cristo murió por nosotros. Amén. Dios ama a la persona que es homosexual. Dios le ama. Lo que Dios no ama es la práctica del homosexualismo. Eso como o sea, estilo de vida. Dios ama al homosexual. Claro, al individuo. A la persona. Dios ama al mentiroso también, porque no ama la mentira. O sea, no ama esa práctica, pero a la persona sí. De hecho, Cristo murió por todos nosotros. Ante todo, nosotros, muchos de nosotros, o éramos mentirosos, o éramos drogadictas, o éramos pecados. Entonces yo entiendo que lo que la palabra de Dios nos dice, que el homosexualismo es una práctica, es una decisión, o una práctica que riñe con la palabra de Dios. Pero el amor de Dios sobre todas las personas, todos los pecadores, está ahí. Pero, ¿cuál sería el resultado? Por eso descubra a tu familia. Que sea algo personal, que te toque a ti, ¿cómo lo manejarías? Igual como suponiendo que un hijo mío Sí. o una hija mía elige ese estilo de vida. Tengo que amarlo. Será mi hijo siempre. Perdón, que es una pregunta bien fuerte. Oh, claro. Bajaste el tono, no claro. quisiera... No, uno como padre medita en todas esas cosas porque vivimos en este mundo. Exacto. Y obviamente... Y que todo lo que uno ve, siempre hay una persona manerada o algo, en película, televisión, todo siempre. Sí, no, estamos lamentablemente influenciados en todos los medios por ese estilo de vida. O sea que mi respuesta sería de amor. Amar a mis hijos o a mis hijas, ¿verdad? Pero, o sea, amarlo ¿y qué? No celebrar esa decisión, porque para mí el homosexualismo es una cuestión de preferencia. No hay un gen homosexual. No. Genéticamente no ha sido probado, biológicamente es una contradicción. Supuestamente, pero no ha sido comprobado. Bueno, a lo que hay es modismo y formas de expresarse. Las personas que pueden ser personas que son amaneradas, pero ya la práctica como tal
al fin de cuentas, es una decisión. Y si nosotros nos llevamos de todos los impulsos que haya en nuestro corazón, pues lamentablemente el mundo es engañoso, porque hay personas, hombres, que desean estar con otra mujer. Eso es un impulso, y no hay un gen de infidelidad, a menos que haya un gen de infidelidad, ¿verdad? Entre otras cosas. Pero amar, yo tendría que amarle sin condición. El amor de un padre debe ser incondicional, igual que el amor de Dios, aunque no celebraría ese estilo de vida. Pero ¿cómo lo trataría en base a la palabra? ¿Cómo, o sea, lo aceptaría y lo dejaría así? O sea, tú no lo puedes cambiar, no te entiende el poder. Pero ¿de qué forma práctica, suponiendo este caso, tú eres pastor de una iglesia, tienes una iglesia grande, y un hijo tuyo se quiere congregar, descubrimos que nada de eso pase, pero es amanerado, es gay. ¿Cómo sería tu proceso? Es que es una pregunta que me han hecho varias veces y yo no sé cómo responder. Hay dos cosas diferentes, una cosa es ser amanerado y otra cosa es ser... Sí, no puede ser gay, ser homosexual. Claro. Bueno, al igual que trataría a una persona que quiera congregarse en la iglesia. Congregarse en la iglesia no importa, las iglesias están abiertas. Ahora, ya hay una cuestión de ministrar, se requieren ciertos requisitos para tú ministrar dentro de la iglesia. Y una de ellas es que tu vida sea una vida que dé testimonio. Dice el apóstol Pablo que no tenga ningún descrédito para con los de afuera. Aunque la sociedad va aceptando muchas cosas, la iglesia y la sociedad son cosas diferentes. La iglesia está llamada a vivir dentro de la sociedad, sin olvidarse de los principios bíblicos. La iglesia se rige en última instancia por la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo trataría dentro tu pregunta dentro de la iglesia? Sí. Sencillo. El homosexualismo como práctica, a mi entender, es pecado. Entonces, al igual que la mentira, al igual que el orgullo. Lo único que es más visible. Más visible, al igual que, ¿verdad? Porque entonces, caería dentro de esa clasificación. O sea, si tú te refieres a si esa persona ministraría dentro de la iglesia y lo demás, yo creo que es incorrecto, es inadecuado. Porque tiene una situación que debe de resolver con Dios primeramente. Yeah. Ese es un tema un poquito que da mucho de dónde cortar, porque hay muchas preguntas que salen de una misma y un comentario de esto, pero realmente la respuesta es buena, es aceptarlo, es recibirlo. Claro. No como tú dijiste, no alabarlo por eso. No celebrar, porque no celebrarlo. Sí. Continúa. Cuando digo no celebrar, al igual que yo no voy a celebrar una infidelidad, no puedo celebrar eso o hacerme de la vista gorda. Cuando refiero del homosexual, me refiero a la práctica del homosexual. Sí, que hay personas que luchan con esa tendencia, aún cristianos, que luchan con esa tendencia. Yo tengo amigos que eran homosexuales en su vida anterior, amigos que conozco, personas. Dios bendiga al hermano Junior de los Santos, yo sé que él no tendría ningún problema, de hecho, cuando de su testimonio fue algo increíble. Muchas personas que... o sea, fueron una vez... Sí, claro. Y hay personas que todavía tienen esa lucha. Al igual que la tenemos tú y yo. Tú me preguntaste ahorita que cómo yo resolví el problema del pecado. Yo no lo he resuelto todavía. No, ¿verdad? Porque todos estamos propensos a ser tentados. Por eso que tenemos que buscar comunión con Dios. Vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Por eso que tenemos que orar, ¿verdad? Para que Dios nos siga ayudando a seguir peleando la buena batalla. Porque ni la persona que tiene tendencias homosexuales, ni la persona que tiene tendencias de lascivas o que se le van los ojos, ¿verdad? Podrá vencer sin Cristo. Amén. Yo creo que caemos todos bajo ese mismo renglón. Realmente bien. Tenía otras preguntas de ahí, pero ya el tiempo se nos está haciendo corto. Te voy a hacer otra preguntita y ve para ir terminando. ¿Tú crees que a un cristiano como tal le pueden dar depresiones? O sea, puede vivir en depresión. Dar depresión y vivir en depresión no es lo mismo. Pero hay momentos en la vida en los cuales podemos deprimirnos, claro que sí. No, pero ya que sea algo que esté, porque hay depresiones que viven en nosotros o viven en personas que están luchando con eso, aún siendo cristianas. Bueno, mira, mi pastor... Porque deprimirse en un momento dado, ok, pero ya vivir en eso siempre, ¿qué tú crees de eso, de un cristiano? Bueno, hay depresión que tiene que ver con cuestiones emocionales.
pero hay otros que son desequilibrios químicos cerebrales, que con tratamientos médicos se pueden curar. Resolver. Y hay cosas que si son, Dios puede hacer el milagro de curar ambas cosas, ya sea alguna depresión causada por algún trauma emocional, y no soy psicólogo ni mucho menos, dando una opinión de un inexperto. Empírico. Exacto. Pero desde el punto de vista bíblico, Dios puede tratar ambas cosas, hacer un milagro con una persona que tiene algún desequilibrio químico cerebral, o alguna persona que haya pasado alguna situación traumática en su vida, ¿verdad? Pero hay situaciones donde perfectamente un medicamento lo puede resolver. Y si un medicamento lo resuelve, es lo que hablamos desde el principio. Hay veces que tú te puedes tomar un Tylenol para un dolor de cabeza. ¿Por qué tiene que, si Dios ha dado la ciencia, ha dado la sabiduría, bueno, ¿por qué no utilizar esa vía? Claro. O sea que debemos ser equilibrados en ese sentido. Que Dios puede hacer el milagro y sanar a esa persona que sufre de depresión, Dios puede hacerlo. Y por eso podemos hasta orar. Y creemos firmemente de que Dios tiene el poder. Pero en síntesis, esa persona, hay dos tipos de depresión. Repito, la emocional y aquella que tiene algún problema químico en el cerebro. Si tienen tratamiento, pues que lo coja adelante. ¿Y la soledad? Cuando uno viene a Cristo, el Señor nos llena de su presencia y nos llena de personas que lo unen a nuestro propósito. Siento la presencia de Dios hablante de esto. Es que todo cambia en el Señor. Yo sé que parecía que estoy hablando lo contrario a lo que dije hace un momento, pero cuando uno viene a Cristo hay momentos de soledad en nuestra vida, claro, pero nunca estaremos solos siempre. El Señor está con nosotros. Quizás habrán personas que se puedan ir de nuestro lado. Y de hecho la soledad, o sea, que Dios nos quite a algunas personas, que no estemos tengamos el calor o el apoyo de otras personas en momentos específicos, es hasta propósito de Dios. Recuerdo que David se paró frente a un gigante y David estaba solo ahí. No había más nadie con David, parado frente a un gigante donde un ejército entero le tenía miedo, parado frente a Goliat. Pero ¿estaba David realmente solo? No, Dios estaba con él. Y luego vendrán los amigos y vendrán las amistades, pero el hombre y la mujer que confía en Dios nunca está solo. La Biblia dice que el Señor que nunca se adormecerá el que guarda Israel, y que Él estará con nosotros para siempre. ¿Y qué tú le dirías a esas personas que aún siendo cristianas sienten soledad? Más en este tiempo de pandemia, porque muchas veces las personas podían ocultarlo porque estaban en el trabajo, estaban con amigos, estaban en actividades, pero hubo un momento en la pandemia que fue totalmente encerrado y hubo mucho suicidio. ¿Qué tú le dirías a esas personas, cristianos o no cristianos, que puedan escuchar en estos momentos sobre la soledad? Bien, el cristiano es natural sentirse solo. Como te acabo de decir el caso de David, que estaba frente a Goliat. Pero hay un nombre que podemos invocar en todo momento, y es el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesús no tiene límites. Él atraviesa paredes. Él aparece a los discípulos. O sea que si no tienes a Cristo como tu compañero, como tu guía para siempre, yo te recomiendo que invoques el nombre de Jesús y que vengas a Él en arrepentimiento y fe. Y Dios llenará tu vida de su compañía, de su presencia. Este programa se llama Un Café en su presencia. No sé si el café te va a ayudar, pero la presencia de Dios sí te ayuda. Dios es real. Dios es el mejor amigo que podamos tener. Jesús es nuestro fiel amigo. Él nunca se aparta de nosotros. De hecho, Cristo sufrió algo por nosotros para que nosotros jamás suframos eso. En la cruz del Calvario Él dijo: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Elí, Elí, lama sabactani. Esa soledad, esa soledad que Él sintió, es la soledad de estar apartado de Dios. Que toda persona que camina y vive en esta vida sin Cristo siente esa soledad profunda. Cristo la cargó ahí en la cruz. Cristo tomó nuestros pecados, tomó nuestras maldades, y en ese momento, en ese instante, la soledad que nos correspondía a ti y a mí por nuestros pecados, ahí Él la tomó. Dijo: démela a mí, para que ya nosotros no estemos solos. Así que
Al cristiano, buena respuesta. amén, al cristiano que se sienta solo, es tiempo de sencillamente irnos de rodillas y clamar, Señor, y decir, Señor, no te siento en mi vida, ¿qué pasa? Habla mi vida y yo sé que Dios se hará presente, porque el Espíritu Santo es la garantía de que somos salvos. Y obviamente necesitamos la iglesia, necesitamos amigos, y Dios enviará a la persona adecuada a nuestra vida para ayudarnos, para darnos soporte y para ministrar nuestra vida también. Amén, amén. Gracias a Dios, gracias por Tito por estar con nosotros. Gracias. Junior Martín Batista, perdón. No hay problema. Qué bueno saberlo. Pero antes de despedirnos como tal, si quiere decir algo, decir unas últimas palabras o algo unas últimas palabras o algo que tenga en tu corazón, este es tu tiempo. Esa es tu cámara. Quiero darle la gracia a Dios y a todos ustedes por escucharnos, quiero decir que no tenemos todas las respuestas, no sabemos todas las cosas, pero una cosa es cierta, es que Dios es bueno. Amén. Parece un cliché o algo muy simple, pero es una gran realidad. Dios le dijo a Jeremías, yo solamente tengo pensamiento de bien y no de calamidad para ti. Y la evidencia de eso se llama Jesús. La evidencia de eso es que Dios nos entregó salvación por medio de Cristo. Y Cristo murió en la cruz por todos nuestros pecados, para salvarnos, para darnos vida. Pero no solamente murió, sino que 3 días después se levantó de entre los muertos, indicando que todo lo que Él dijo y todo lo que Él expresó era verdad. Esa tumba está vacía. Y es un hecho histórico, real, que es irrefutable. La verdad y la realidad de que Cristo se levantó de entre los muertos. Y esa es nuestra esperanza, de que Él viene pronto, de que Él está con nosotros y de que Él nos va a ayudar en medio de situaciones difíciles y que su sangre está ahí para perdonar nuestros pecados, para salvarnos, para levantarnos y llevarnos de la mano hacia Él. Dios es bueno y Él nos ama. Dios te bendiga a ti, Amén. te bendiga a tu familia. Gracias por permitirme hablar contigo. Espero que la pregunta no ha sido muy chocante. La que viniera más chocante, pero no quise ya por el tiempo, porque no hemos pasado ya con el tiempo, pero fue muy edificante para mí escucharlo, ver lo que Dios hace y la convicción que tiene de Dios. Gracias. Muchas gracias, Tito. Te bendiga mucho. Muchas gracias a ustedes también por estar ahí con nosotros, por permitirnos llevar y entrar en sus hogares y compartir la palabra de Dios, hablar de las cosas buenas y grandiosa que Dios tiene para con nosotros. Este es el programa número 6 de Café en su Presencia. Hemos visto cómo Dios ha salvado de cáncer, ha librado de enfermedades, de dolencias, de deudas, y vamos a seguir viendo la mano de Dios glorificándose en la vida de cada uno de nuestros invitados y en la vida de usted también. Espero que en los comentarios que nos dejen nos hagan saber qué le parece, qué entienden que podemos mejorar, qué entienden que podemos hacer para lograr llegar a más personas, porque el objetivo no es más que dar a conocer la gloria de Dios en la vida de nosotros y hacer la gran comisión, hacer la gran comisión de ir y predicar. Esto es Café en su Presencia. Bendecimos su vida, esperando que caminen en cielos abiertos, que la cruz del Padre vaya con ustedes donde quiera, que Jesucristo esté con ustedes. En el nombre de Cristo Jesús, le deseamos muy buena semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bye bye.